presentar al doctor Andrés con la charla titulada Cuando la geometría de las curvas se rompe. Adelante. Ya, sale. Sale, entonces, después de las bonitas aplicaciones que los compañeros nos enseñaron, nos motivaron, pues hay que relajar. Con esta nos vamos a relajar un poquito, ¿no? Entonces, a mí me dijeron que las pláticas eran de 20 minutos. Y pues el primero se extendió casi pasado de 1 hora. Pero por eso yo preparé algo pequeño y solamente va a ser como un poco visual y platicadito, ¿no? Sí. Entonces, aquí la plática se trata simplemente, si ustedes están viendo, están poniendo mucha atención en las pláticas, hay una cosita que dices, órale, no sabía que también había eso, como el caso de las derivadas, ¿no? Nosotros nos enseñan las derivadas de orden entero, ¿no? Pero acá Víctor ya dice, mira, no solamente está eso, puedo calcular la derivada de un medio y esas cosas, el cálculo fraccionario y otras cosas que pues están saliendo de lo cotidiano de su licenciatura, ¿no? Entonces aquí va a pasar un poquito algo de ese estilo. Vamos a ver que lo que nos enseñaban en un curso de geometría analítica, en realidad cuando nos pasamos a un espacio o a otro espacio, pues esto se reduce a un solo objeto. Entonces aquí, el hecho de que la geometría cuando la geometría de las curvas se rompe, se trata de que pues vamos a tener una curva y romperla quiere decir como que la vamos a derretir mediante un parámetro y entonces nos vamos a referir a eso como su esqueleto. Entonces como que a las curvas le estoy quitando, y eso de derretir quiere decir que a las curvas le estoy quitando carne algebraica y me está quedando el esqueleto. Y eso va a ser bueno porque vamos a ver dos problemitas que, que queremos resolver como aplicación de esto. Y vamos a ver que cuando pasamos a su esqueleto o le quitamos esa carne algebraica, el problema se reduce a contar cosas. ¿Sí? Entonces, más o menos de eso se trata. Entonces, el contenido es la introducción y motivación. Creo que la introducción la acabo de dar ahorita. Ejemplos. Bueno, y ese proceso de llevar una curva a su esqueleto, en realidad matemáticamente ya se le llama una degeneración de una curva. Una degeneración de una curva, vamos a ver una aplicación, el conteo de tangentes, el problema de intersección, y pues vamos a concluir. Entonces vamos a empezar, ¿no? En la geometría clásica, pues nosotros hemos visto estos objetos rígidos y perfectos, que en la geometría nosotros estudiamos la elipse, la parábola, y nos enseñan sus ecuaciones, ¿no? Pero digamos, esos objetos son rígidos porque ya tienes determinada su ecuación, vas al plano cartesiano y la dibujas, ¿no? La dibujas y ahí está el objeto, ¿no? Pero entonces, y cada uno de estos pues tiene está representado mediante una ecuación, una ecuación. Entonces, ¿qué pasa si añadimos un parámetro t a las ecuaciones algebraicas? Esto quiere decir que a la ecuación, por ejemplo, de un círculo, a esa ecuación le vamos a añadir un parámetro y vamos a hacer correr el parámetro. Hacer correr quiere decir que lo vamos a hacer tomar ciertos valores. Entonces, cuando toma ciertos valores, ese objeto, que de principio era estático, se empieza a deformar. Se empieza a deformar y cuando, imagínense que es una como perilla, ¿no? Le estás apretando, apretando, apretando. Llega un momento en pum, se rompe, ¿no? A eso se refiere el hecho de que a eso me estoy refiriendo cuando digo que cuando la geometría de curvas se rompe, ¿no? ¿Sí? Y vamos a estudiar nosotros eso, y lo que nos queda, nos vamos a referir a eso como el esqueleto de la curva. Entonces, entonces la idea clave es lo que les acabo de decir. Vamos a variar continuamente los coeficientes, obligando a las curvas a deformarse y eventualmente a romperse. Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué romper lo perfecto? ¿Sí? Entonces las curvas suaves pues son aquellas que puedes, digamos, que no tienen picos ni autointersecciones en el plano. Son esas curvas suaves. Entonces contiene una geometría hermosa, pero desde el punto de vista del álgebra
es más compleja que estudiar el esqueleto algebraico. Es decir, que cuando nosotros estamos degenerando esas curvas, también estamos simplificando el álgebra de ella, ¿sí? Estamos simplificando el álgebra. Entonces, pues vámonos a los ejemplos. Como les digo, esto es simplemente muy visual, platicado, es corto. Entonces, tenemos, por ejemplo, una familia. Entonces, aquí el asunto es que vamos a estudiar los objetos en familias. En familias. Eso es como en la vida real. En familia se resuelven mejor los problemas. Entonces, tenemos allá la ecuación de una hipérbola, y hacemos que este valor de t tome valores entre menos 3 y 3. Entonces resulta que cuando el valor de t es igual a 0, las hipérbolas están abriendo una a la derecha y una a la izquierda. Y allá están abriendo hacia arriba y hacia abajo. Miren, este es un problema que se plantea en el plano afín, el que conocemos, ¿no? Pero nosotros, esto lo vamos a ver desde el punto de vista de un espacio proyectivo, ¿sí? Este problema lo llamamos un espacio proyectivo. ¿Por qué? Y en un espacio proyectivo, bueno, en el espacio afín se ven dos ramas, digamos, de la hipérbola. Pero en el espacio proyectivo, esto que tú estás viendo es simplemente un pedazo de la curva de grado 2. En el espacio proyectivo solamente existe una curva de grado 2. Vamos a pensar que estamos en la discoteca, ¿no? Y luego en el centro ponen una esfera grande, ¿no? Con brillosa, y tú ya estás bailando y pues estás viéndola esa, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí, estas, es como, digamos, vamos a poner que Claudia está sentada aquí, Abner está allá y acá. Desde este lado, y en esa esfera está enredada una curva, ¿no? De grado 2. Entonces, Claudia desde su lugar está viendo un círculo. Abner desde su lugar está viendo una parábola. Aquel está viendo una hipérbola. ¿Sí? Y entonces esas cosas que nosotros estamos viendo, las estamos viendo en un plano afín, haz de cuenta que esa esfera es mi espacio proyectivo y tiene parches, ¿no? Está pegada con parches y cada parche pues es un plano afín y es donde yo estoy viendo estas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Obviamente, detrás de lo que les estoy diciendo, hay una parte rigurosa que yo tendría que hacer para justificar esto que estoy diciendo, pero solamente la idea es, para seguir la celebración, es solamente informarles, ¿no? Lo que hay. Entonces, es esto lo que está pasando. Entonces, cuando empiezas a mover el parámetro t, esto que era una parábola se deforma en un cruce de rectas. Y esto lo podemos ver, es una visualización fácil en GeoGebra. Es una visualización fácil aquí. Es esto, ¿no? Fíjense, entonces pintamos la ecuación que yo tengo ahí en mi diapositiva y ponemos un deslizador que se mueva desde menos 3 a 3. Estos valores de este parámetro t, también hay una justificación que hay detrás de ello para que hagan funcionar lo que les estoy diciendo. Entonces, si lo pones le damos play, pues fíjense lo que hace la curva, dependiendo de cómo está tomando los valores. Ahí se está deformando la curva. ¿Sí? Se está deformando la curva y fíjense, cuando llega al valor t es igual a 0, se alcanzan a ver el cruce de rectas, ¿no? Entonces, si yo le pongo acá directamente, a ver, vamos a detenerlo, y le pongo directamente el cruce, ahí están. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas hipérbolas se degeneraron al cruce de esas rectas. Y ese sería, digamos, el esqueleto de la curva, la degeneración. Y eso se obtiene, simplemente tomas una familia de esos objetos, lo controlas mediante un parámetro y lo jalas al cero. Y entonces obtienes eso, ¿no? Entonces, desde aquí, vamos a volver a la presentación. Ahí hay un perrito. Ay.
Ahí está, ¿no? Entonces, ya vieron que mediante GeoGebra o cualquier otro programa computacional, esto es el límite de esta familia de hipérbolas, ¿sí? Entonces, entonces el efecto geométrico, la curva que teníamos antes pierde su suavidad en el origen y se rompe en una X. Entonces, al romperse genera singularidades, y las singularidades son justamente esos cruces, o puede generar una autointersección, está generando singularidades. Entonces, aquí la filosofía es de que uno piensa que teniendo un objeto suave es mejor que teniendo un objeto con singularidades, pero en muchos casos no lo es así. A veces necesito ese objeto con singularidades que tenerlo suave, ¿no? ¿Sí? Y otros casos no, porque hay un problema, digamos, inverso, que se llama resolución de singularidades. Ahí nos ponemos a explotar puntos. Y explotar puntos significa quitar esas singularidades de eso, y con eso también gana. Entonces hay dos cosas, ¿no? En este caso estoy generando con esas degeneraciones curvas con singularidades. ¿Sí? Y tenemos el otro ejemplo. Esta es una familia de curvas elípticas, y a ver, vamos a ver. También lo podemos hacer con GeoGebra para que ustedes vean cómo se van degenerando conforme el valor de t. Entonces, ahí, a ver, déjame ponerlo de acá, que empiece del grande y que vaya al cero, ¿no? Fíjense cómo esa curva se va cerrando, es como si tú pones sus manos, que fuera un cuello, ¿no? Los estás estrangulando, ¿no? Estás estrangulando la curva, ¿no? Hasta que le rompes el cuello, ¿no? No, va a formar una curva cúbica nodal. Sí. Sí, pues si lo cortas aquí, o sea, aquí no, tú piensas quitarle la cabeza, ¿no? No, nomás lo vas a estrangular y te va a que... Si el deslizador le da más, vuelve a generar otra de este estilo. Pero nunca corta. Se convierte en eso. Lo estás estrangulando, entonces ya lo mataste. Entonces ese es el esqueleto algebraico de esa curva. ¿Sí? Y al igual que estos son objetos que se pueden ver en el plano, pero se pueden ver, hay otros objetos, curvas de grado 3, de grado 4, que podemos hacer esto. Y esto, hacer estas cosas, también es un área de investigación bastante activa en geometría algebraica. Estos son temas de geometría algebraica. Entonces, como les digo, detrás de todo esto, pues hay una teoría pesada, ¿no? Que permite que todo esto pase, ¿no? Porque aquí la pregunta sería, bueno, si tú vas a estudiar esos esqueletos, ¿por qué teniendo una curva suave no pierdes esas propiedades al hacer estas degeneraciones, ¿no? Entonces, estas familias también se deben de elegir con mucho cuidado, con ciertas propiedades y todo eso, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Ahora, entonces aquí es lo que tenemos, ¿no? La curva se autointersecta y se convierte en una curva nodal. Ahora, viene un primer problema de aplicación, ¿no? Tenemos ahí un óvalo y un punto P. Entonces la pregunta es, ¿cuántas rectas AC pasan por P? Y visualmente, pues podemos decir son dos, ¿no? Porque una que pasa por arriba y una por abajo. Pero si nosotros la queremos resolver desde la curva suave, es decir, así como está, y con geometría analítica, resulta un trabajo un poquito más pesado, ¿no? A lo mejor para algunos pesados, a lo mejor para otros no, pero pues hay solución analítica de esto, ¿no? Se puede hacer. Pero tenemos una alternativa, cambiando la geometría de la curva. Entonces aquí la degeneramos. La degeneramos. Fíjense que este óvalo es, digamos, la representación en el plano proyectivo de una curva de grado 2. Es decir, que si en el plano proyectivo te pintan una curva de grado 2, te la muestran así.
Pero yo hace rato les acabo de decir que en el plano proyectivo hay solamente una curva. Entonces que, quiere decir que esta es un óvalo. En realidad es un óvalo. Es un óvalo. ¿Por qué? Porque fíjate ¿qué pasa si tú esto lo traes para acá, lo traes para acá? Lo que pasa es que estos brazos que se abren aquí, se entiende que se están juntando en el infinito, ¿no? Perdón, vamos a juntar esto. Entonces, si tú te vas por acá, vas a formar acá, te unes con este y si lo traes para acá, te unes con este. Entonces, en realidad, tienes una curva cerrada, ¿no? Pero solamente que se están cerrando a lo lejos en el infinito. Pero en realidad tienes una curva cerrada. Entonces, aquí lo que estás diciendo, que entonces que un óvalo lo estás llevando a un cruce de curvas, ¿no? ¿Sí se está entendiendo? Un cruce de curvas, en realidad eso es lo que estás haciendo. Porque la hipérbola la estás viendo desde parado de un lugar. Entonces la estás llevando a un cruce de curvas. Entonces, cuando haces eso, pues aquí ya el problema se simplifica. Se simplifica y resulta que el número de tangentes es justamente 2. Pero aquí se hace un reajuste de tangente. Es una recta desde P que pasa por un punto especial y el punto especial va a ser el nodo. El nodo es el cruce de las rectas. El cruce de las rectas. Y aquí se puede ver un dibujito, lo que está pasando. Lo jalé de internet, no lo hice yo. Entonces tenemos aquí la curva suave, tienes el punto P y uno quiere determinar estas, ¿no? Entonces aquí es el problema desde el punto de vista analítico, ¿no? Y después hacemos una degeneración de la curva, la llevamos al cruce de rectas y desde ahí resolvemos. Entonces la solución, tengo el punto P que está sobre la recta roja, está apuntando al nodo. Aquí en la geometría proyectiva se cuentan las multiplicidades, ¿no? Entonces cuando ese punto está cruzando el nodo, quiere decir que lo está cruzando 2 veces. Y ese número te está contando el número de tangentes desde P a ese esqueleto. Y como les acabo de decir, que hay una cuestión de teoría que dice lo que tú hagas en tu curva suave se conserva en la degeneración. Eso pasa, ¿no? Entonces, si acá está intersectando 2 veces la tangente, entonces allá también estamos 2 veces. Y desde ahí resolvemos el problema. Obviamente son cuentas que se hacen, pero se hace. Eso dice que el número de tangentes va a ser invariante. Invariante quiere decir que no va a cambiar cuando tú degeneras a la curva inicial, ¿no? La curva suave, al cruce de rectas. Entonces, eso nos está diciendo ahí. Ahora, otro problema es contar cuántas veces se intersectan 2 curvas planas de grado 2. Entonces tenemos acá 2 curvas de grado 2 y que se intersecten. O sea, estamos buscando el número máximo de intersecciones. Y el número máximo de intersecciones, pues uno piensa que las curvas están así cruzadas, ¿no? ¿Sí? Otra vez, el problema se puede resolver usando geometría analítica, pero el trabajo se vuelve pesado. El trabajo se vuelve pesado encontrar esas intersecciones. Entonces, la alternativa es degenerar. Pero nosotros ya sabemos que cada curva de estas se degenera a un cruce de rectas, ¿no? A un cruce de rectas, entonces, al degenerar esto en cruce de rectas, a un cruce de rectas, lo que genera es, aquí lo estoy diciendo, el primer óvalo se rompe en 2 rectas, el segundo también, y entonces el problema se reduce a contar los cruces se convierte como en un tablero esto, como cuando tú juegas creo que le llaman al gato, ¿no? Un tablerito. Y lo único que hace es contar las intersecciones. Entonces resulta esto. Entonces aquel problema que yo tenía desde la curva suave, se convierte en un problema de enumerativo, de conteo, ¿no? Entonces fíjense que aquí estas rectas se ven como paralelas, pero en un espacio proyectivo no tenemos rectas paralelas. Estas es como si tú te paras en una carretera recta, ¿no?
A lo lejos tú no vas a alcanzar a ver esa separación de las rectas que sean paralelas, ¿no? A lo lejos vas a ver que se están como uniendo así, ¿no? Pero aunque no sea cierto, porque cuando te vas acercando estás viendo que no, pero cuando te quedas parado sí estás viendo como que se están juntando, uniendo en un punto. Ese punto es el punto al infinito, o sea que se están juntando en el infinito. Entonces así podemos pensar la recta. Las dos rectas rojas son aquellas que se obtuvieron de romper el óvalo rojo, y las rectas verdes son aquellas que se obtuvieron al romper el óvalo verde, ¿sí? Y ya si queremos ver el cruce explícito como nosotros pensamos, es así. El cruce, así se están cruzando las rectas rojas y las rectas verdes, ¿no? Entonces esto nos lleva a un problema general en geometría algebraica, que es el teorema de Bezout, que dice que cualquier curva de grado n y m se rompen en n y m líneas, que se intersectan siempre en exactamente el producto de esas dos. Entonces, como que cuando estás rompiendo, estás formando como tableritos como tipo maya cuando se van al infinito. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esto. Y bueno, como les dije, esta plática iba a ser solamente esta motivación de que las curvas se rompen y nos ayudan a resolver problemas, pero este problema lo estoy pasando a un espacio proyectivo, donde no hay rectas paralelas, donde todo se cumple bonito y donde todo esto que vemos en geometría viene a ser una visual, un visto local de lo general. Entonces aquí lo nuevo que a lo mejor ustedes se pueden llevar es de que en el espacio proyectivo solamente existe una curva de grado 2. Una sola y ya. Allá no distinguimos en hipérbola, parábola, elipse o círculo, es una sola. Es una sola. Y lo que vemos en geometría analítica es una visualización desde cierto ángulo a una curva proyectiva de grado 2. Eso es lo que estamos haciendo simplemente en geometría analítica, estamos viendo eso. Y pues bueno, pues yo creo que lo que está sosteniendo estas reglas del juego es esto. Dice, porque el número de soluciones se conserva al romper la curva. Aquí es donde empieza, digamos, la cosa dura. Yo no la quise poner porque, pues digo, es solamente motivación de esto. Aquí en geometría algebraica se están haciendo deformaciones con polinomios, a polinomios, que son los elementos de la geometría algebraica, y lo que estamos variando son los coeficientes numéricos. Aquí fíjense que un óvalo, además de descomponerse en un cruce de rectas, directamente se puede descomponer a una recta doble. A una recta doble. Entonces, los números complejos, debemos estar en un campo que sea algebraicamente cerrado para que no se pierdan las soluciones. Siempre haya solución de mis objetos. Y una propiedad de las familias es de que deben de ser familias planas. No les voy a dar la definición de familias planas. Eso garantiza que la estructura y la información no se destruya. Solo se va a concentrar en las singularidades. Entonces, esas familias que yo estoy pintando llevan muchas propiedades. Por ejemplo, a cada curva, ya hablando un poquito más de geometría algebraica, se le está asignando un polinomio que se le llama un polinomio de Hilbert. Entonces, ese polinomio de Hilbert se está conservando en cada miembro de la familia. O sea, para cada valor de t obtienes una hipérbola. Ese miembro de la familia debe de tener el mismo polinomio de Hilbert de todos los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, este tipo de degeneraciones sirven para estudiar objetos geométricos en geometría algebraica de alta dimensión. Por ejemplo, de dimensión 200, 250. Entonces, a donde ahí ya no podemos ver de forma visual exactamente un espacio con esa dimensión, pero uno se crea luego abstractamente ciertos modelos y a raíz de eso pues va trabajando. Entonces, en la geometría algebraica hay temas de investigación bastante interesantes porque estos nos llevan
Por ejemplo, tú tienes un espacio en el que cada punto le asocias una curva. Esos espacios se llaman espacios de Moduli. Los empiezas a estudiar y empiezas a hacer estratificaciones, ves esquemas de Hilbert y todo. Y hay mucho que hacer en esta área de investigación que es la geometría algebraica. Entonces, pues básicamente es lo que les quería platicar. Y pues, gracias por su atención. Dice que en el espacio proyectivo hay una sola curva. Entonces, ¿qué pasa con las tónicas que se ven en la analítica? La diferencia, la hipérbola. Es lo que les decía cuando estábamos en la discoteca, ¿no? Que tú ves, de repente ves una pues, esfera, ¿no? Y tú estás imagínate que en esa esfera está enredada una curva, ¿no? Es la curva de grado 2. Así imagínate, ¿no? Y desde cierto ángulo, digamos, si tú te paras aquí, piensa que miras a la esfera y estás viendo un círculo, ¿sí? Pero ese, digamos, ese no es, como diciendo, no está completo, ¿no? Porque le falta un pedazo. Y si estás parado por allá, como que estás viendo una hipérbola, y si estás por allá, una elipse, y si estás por acá, una parábola. Entonces, piensa en esa manera. De esa manera que en geometría analítica estás viendo localmente la curva de grado 2 proyectivo. Una parte, ¿sí? Entonces, así piénsalo, así imagínalo como una curva enredada en esa esfera, donde la esfera es el espacio proyectivo. ¿Cuál? Esa es, digamos, el objeto representativo de una curva de grado 2 en geometría proyectiva. Si a ti te dicen sea una curva de grado 2, dibujas un óvalo, o sea, una curva cerrada. Pero en realidad, en el espacio proyectivo, la hipérbola también está cerrada. La parábola también está cerrada. Es que no te la podría dibujar exactamente como está, ¿no? Es lo que les decía hace rato en la clase, pues cuando tú subes de dimensión, en realidad no puedes decir la curva, pero se imagina así, una curva así de esa manera, para que el estudiante tenga una idea de lo que uno le quiere transmitir, ¿no? Dice, imagínatelo así, y de acá ves esto, de acá ves otro, y de acá ves esta cosa, ¿no? No, estoy de grado 2. Las degeneraciones. Sí, las degeneraciones puede hacerlas en cualquier polinomio, pero lo que les digo sobre las cónicas es simplemente para curvas de grado 2. Y en su diapositiva donde se cruzan como gato, cuento que las intersecciones ahí, que pues las intersecciones son, no entendí porque ahí también tenemos cuatro, la segunda parte es como que realmente estoy viendo el cruce de rectas, o sea que estás viendo el punto de cruce de esos óvalos que se están degenerando. Porque yo, en el caso de la hipérbola, pues vimos en GeoGebra que en realidad se puede ver el cruce, ¿no? El cruce de rectas. Entonces ahí estamos poniendo como que visualmente sí estás viendo el cruce, pero puede pasar que visualmente no veas el cruce, como este es el caso, pero sí hay cruce en el infinito. Por eso las dibujo aquí. Es que ahí pareciera que se intersecta más. ¿Cómo? En la posición. Ajá, así. ¿Cuál, ¿Cuál sería la otra posición? No, el cruce, los rojos. No sé por qué. No, pero no son cuatro. Son cuatro. No, aquellos los cruces de las rectas, esos no los vas a contar porque esos se tienen de la generación, porque tienes el objeto acá cruzado y lo vas a intersectar con otro objeto cruzado, pero estos no los vas a contar. Sí, pues.
¿Más preguntas? Un aplauso. A ver, espérame. Stop. Llegamos ahí tus soluciones de cómo la curva llegar al esqueleto, ¿verdad? ¿Alguna definición que me permita decir bajo las condiciones yo puedo decir este es el esqueleto? Una definición formal. No, ¿cómo definiciones? Lo que pasa que una curva lo que tienes que hacer es generar una familia, porque vamos a decirlo así, el esqueleto no es único. ¿Cómo hay una definición formal, digamos, así a fuerza bruta? No. Visualizaciones, digamos, ver cuál es No, decir este va a ser, puedes generar, si tú tienes la ecuación de tu objeto y lo empiezas a degenerar, quiere decir que a esa ecuación tú le vas a agregar un parámetro, pero tú tienes libertad de agregar el parámetro donde tú quieras. Por ejemplo, piensa en esta, ¿no? Piensa en esa, ¿no? Por ejemplo, aquí yo agregué el parámetro ahí, pero tú dices, bueno, yo voy a agregar un parámetro, mejor aquí le pongo, digamos, 1 y el parámetro se lo pongo acá. Entonces, si tú lo metes a tu programa, el que te guste, para querer ver una visualización, vas a ver cómo estas se empiezan a degenerar. No, o sea, a lo que voy, o el parámetro o lo puedes poner acá. Pero aquí el comportamiento, por eso les dije, estas familias tienen algo especial que hacen que funcionen las cosas. Porque si tú pones un parámetro aquí, puede ser que esta curva se degenere a un objeto, pero esta degeneración no te está conservando la información que tú quieres. Por eso les digo, ¿y por qué viene eso? Porque posiblemente la familia que tú tomaste no sea plana, o sea, no tenga esa propiedad que nosotros queremos. Entonces aquí el ingrediente principal es de que cuando tú vas a dar una familia de curvas, vas a cuidar que sea plana. Y esos límites o esos esqueletos son los que me van a servir. Con el parámetro no se debe colocar en cualquier parte de la ecuación. No. Exacto. Por eso te digo, debe de haber una manera, es delicado generar una familia plana, porque una vez que tú dices, pongo el parámetro, lo hago variar, obtengo algo. Probar la planitud no es sencillo. Hay un programa que se llama Macaulay 2, se hace computacionalmente. Metes las órdenes, es difícil. Yo no he visto, a lo mejor ejemplos sencillos sí puede ver la planitud, pero la gente que está haciendo investigación en esto está usando Macaulay 2, programa computacional. Me imagino que a mano se podría hacer, pero sería un trabajo duro, ¿no? Probarlo. Paper, exacto. Pero justamente para este tipo de cosas que están presentándose aquí, hay un programa computacional que se llama Macaulay 2. En ese Macaulay se hace ese tipo de cosas, ¿no? Para cualquier tipo de... Sí, funciona. De hecho, funciona en línea. En línea funciona, ¿no? Entonces, pues yo estoy trabajando en un artículo describiendo una componente en el que estoy haciendo degeneraciones de curvas, ¿no? Que ya son curvas de grado 4. Entonces aquí se pueden formar diagramas de estratificación, es lo que les decía aquí. Esta curva o un óvalo directamente también se puede deformar a una recta doble, ¿sí? Entonces el trabajo es ver justamente que la degeneración que yo vaya haciendo para formar un diagrama de estratificación, que ya no haya uno entre medio, ¿no? En medio de los dos, porque entonces al conjunto le va bajando bien la dimensión. Entonces, si tú dices un óvalo se puede ir hasta un par de rectas, pero antes quiero ver si no hay un paso antes, un esqueleto antes de llegar a las rectas dobles. Y se ve que sí, ¿no? Porque aquí cuando tú vas con estas cruces, si tú mueves ahora esta recta, la mueves para acá, puedes encimarla con esta, ¿sí o no? La puedes encimar y entonces se convierte en una recta doble. Vuelves a degenerar eso y la conviertes en una recta doble. Entonces, los diagramas de estratificación así se están formando con curvas, vas especializando, degenerar o especializar hasta llegar a objetos que ya no puedes, ahora sí ya, ahí queda, ¿no? Y generalmente todos llegan a rectas dobles o triples. Si es una curva de grado 4, llega a una recta de multiplicidad 4.
multiplicidad ya vista con una estructura de esquema en geometría algebraica. Entonces, por eso les digo, detrás de esto que se ve, pues, de alguna manera sencillo visualmente, pues hay una teoría bastante, un poquito como complicada de entender todo esto. Ahí está, o sea, acuérdate que como buen matemático, uno quiere, trabajar, menos, ¿no? Y también, si ya conoces cómo se soluciona un problema, quieres también, encontrar alternativas, ¿no? Que esto la gente mucho, ha estado haciendo. Desde que inició la geometría algebraica, todas las herramientas de geometría algebraica, hay muchas investigaciones en las que problemas que estaban resueltos sin geometría algebraica los están llevando para acá y salen de una patada, ¿no? Entonces, básicamente la filosofía es esa, de que estos problemas acá que tenían solución analítica, los pasas para acá, aprendes la teoría de generaciones, los aprendes para acá, y cuando tú tienes ya a la mano toda la herramienta, simplemente se convierte en un problema de contar puntitos. Ese es el objetivo. Una alternativa de solucionar estos problemas que se resuelven analíticamente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres resolver analíticamente esto, tendrías que lidiar con ecuaciones de segundo grado, ¿no? Trabajar con ecuaciones de segundo grado y meterle más polinomios cuadráticos y se convierten en un montón de cuentas. Pero cuando tú lo haces esto, se convierte simplemente en contar los cruces de las rectas. Entonces, básicamente, esa es la idea de la plática. Usar la geometría algebraica para resolver esos problemas y ver, y ver la simplificación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien? Gracias.